Hola chicas, bienvenidas. El día de hoy estaré contando una historia de una seguidora. Leí su historia y la verdad se me hizo súper interesante, ya que en muchos casos no tenemos el privilegio de poder estudiar lo que nos gusta por falta de recursos y creemos que la vida es injusta, ya que en muchas ocasiones le batallamos demasiado para comprar algo que nos gusta con angustia para desacompletar un plato en la mesa. Esta historia comienza así. Hola Lexi, gracias por tu contenido. He visto algunos de tus videos y veo que le has batallado como yo. Por eso decidí mandarte mi historia. Espero que pronto sea leída. Mi nombre es Gloria Hernández. Soy de la Ciudad de México y tengo 23 años. Vengo de padres divorciados. Tengo 3 hermanos y una hermana. Estudié hasta la secundaria porque mis padres así lo decidieron. Realmente decidieron todo cuando se separaron, sin importar qué fuera de nosotros. Mis hermanos, por ser mayores que yo, decidieron trabajar, ya que la carrera de algunos de ellos fue truncada. En mi caso, me dio mucha tristeza porque yo quería estudiar medicina, pero lamentablemente ni a la prepa pude ir. Y no sabía qué pasaría conmigo. Una amiga me comentó que estudiaría para ser secretaria, además de que le encantaban sus manos. En ese momento, sin querer, decidí mi propio destino. Decidí que sería manicurista. Para muchos esto sonará simple, pero para mí fue un gran esfuerzo, ya que en mi casa costaba que hubiera un plato de comida. Mi amiga me dio una estupenda idea sin querer. Le conté a mi mamá lo que quería estudiar y me ignoró. Todos los días por pensar en esta idea se volvió una meta, un sueño. Sueño que quería cumplir. Quería mi propio salón con buen aspecto. Pero me pregunté que para eso tendría que trabajar demasiado, ya que en ese momento no tenía apoyo por ningún lado. Empecé a trabajar con una señora que vendía lonches afuera de una escuela, ya que por ser menor de edad no me iban a contratar en ningún lado, en donde me pagaran más. Empecé ganando 80 pesos diarios, pero de ahí tenía que cubrir algunos de mis gastos y solo me quedaban 20 pesos diarios, porque fue mi primer trabajo y porque en mi casa me exigían aportar. Con esos 20 pesos que guardaba diarios, que aproximadamente eran 140 pesos a la semana, empecé a ahorrar, así por un año. Junté aproximadamente más de 6,000 pesos. Con ese dinero fui a comprar material para estudiar en mis tiempos libres. Realmente no sabía por dónde empezar, no sabía nada. Y aprender en YouTube me costaba demasiado, ya que no tenía internet en mi casa. Recuerdo que me desesperé demasiado porque todos me ignoraban. Realmente necesitaba ayuda. Recuerdo que en uno de esos días lloré y lloré tanto que se me ocurrió una gran idea. La verdad le sonará algo loco, pero fui con una vecina, le pedí ayuda. Ella se sorprendió mucho. Me imagino por mis palabras, que ahorita lo pienso, eran palabras de una niña que quería salir adelante. Esta parte me da mucho sentimiento, ya que es muy duro darse cuenta de la realidad. La vecina no me dijo que sí de inmediato, ya que tenía que pensarlo. Pasaron 3 días y yo con mucha pena volví a tocar esa puerta, con muchos nervios, y la verdad hasta me sudaban las manos. Cuando ella salió, de inmediato se acercó y me dijo que sí. Y me dijo que sí podía ayudarme con el internet. Me dio demasiado gusto, le agradecí bastante, ya que no me dijo que tendría que darle algo de dinero. Suena fácil, pero ella solo me dijo que tendría que avisarle a la hora que me conectara para estar al pendiente. Fue un buen apoyo, no tuve problemas con ella, ya que con el paso del tiempo me gané su confianza. Y de mi celular, ¿qué les puedo contar? Ya que era demasiado lento. Pero aún así no me desmotivé y empecé a ver por fin videos en YouTube. Así fue como fui aprendiendo día a día. Y hoy en día tengo mi negocio, mi salón de belleza, que la verdad es muy pero muy lindo. No se me olvida lo que hice para llegar a ser lo que soy. Y la verdad estoy completamente orgullosa de mí. Gracias Lexi por escuchar mi historia. Saludos.
Wow, ¿cómo ven esta historia, chicas? Ay, la verdad me encantó. No olviden también de mandarme ustedes su historia a Instagram, que aquí abajito les dejo el link para que se motiven y vean que cualquier sueño se puede cumplir. Esta siguiente historia es de una seguidora de Monterrey que dice así: Hola Lexi, te mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Me llamo Jessica y esta es mi historia. A la edad de 14 años me llamó demasiado la atención empezar a arreglarme, porque me gustaba demasiado un chico de la escuela y quería quedar bien. En ese entonces me dejaba crecer mis uñas y él siempre las veía y me las chuleaba. Así pasaron unos meses cuando un día iba pasando por una escuela en donde daban clases de uñas. Yo súper contenta le platiqué a mi mamá, pero no fue tan sencillo, ya que me dijo que tenía que esforzarme para aprender porque no iba a tirar el dinero así como así a la basura. Que lo pensara bien si realmente me quería dedicar a eso, que además de dinero era demasiado tiempo invertido, que lo tomara en serio. Ese fue el gran consejo de mi madre. Yo en ese tiempo no sabía qué hacer, ya que me llamaba demasiado la atención, pero también me gustaban mucho los animales y quería ser veterinaria. Terminó el año y en las vacaciones me puse un reto, una meta. Convencí a mi mamá que me comprara el material básico para aprender a poner uñas. Y por otra parte, a dejarme tener 3 animalitos en casa. Así me daría cuenta que me gustaba más. En las vacaciones le batallé demasiado para poner mis primeras uñas, ya que una prima sabía y accedió en enseñarme, pero tenía que pagarle por su tiempo. Recuerdo una mañana que invité a mi prima a la casa para seguir con las clases, pero aún necesitaba algo de material. Tuve que ir al centro, pero ese día jamás se me olvidó, ya que es muy especial y recuerdo que tenía que caminar por una calle súper peligrosa y sola. Recuerdo que escuché un sonido de botellas rompiéndose y la verdad me dio bastante miedo. En eso caminé rápido para no voltear. Todavía pasé como 2 locales y salió un perrito rápido y recuerdo su reflejo. En eso volteé y una moto lo aventó. Fue inevitable no ayudarlo, ya que se quejaba horrible. Yo suelo llevar toallas femeninas en mi bolso, ya que soy irregular. Y se me ocurrió sacar una. Por la desesperación no sabía qué hacer. Se la puse en la herida y lo amarré con una agujeta de mis tenis para que no se soltara y calmar la hemorragia. Recuerdo que lo abracé y corrí por un taxi, pero el taxista no quiso subirnos porque dejaríamos manchas de sangre en su auto. Pero Dios es muy grande y una muchacha accedió en ayudarnos y nos llevó al hospital. Desde ahí comprendí que salvar una vida es una gran responsabilidad. Recuerdo que ese día llegué a mi casa, le platiqué a mi mamá sobre lo que había pasado y le dije que no me equivocaría en mi profesión, que quería ser veterinaria. Hoy en día estoy trabajando de auxiliar en un hospital. Increíble y me va muy bien, pero sigo luchando por volverme una gran veterinaria. Gracias por escuchar mi historia. ¡Wow! ¡Qué gran historia! Al parecer esta chica nació para salvar vidas. Pero no nos dijo qué pasó con la prima, qué pasó con el perrito, qué pasó con sus clases. Espero que en algún momento me mande la segunda parte. Así que suscríbete y no olvides de compartir, regalarme tu like, que aquí abajito en la cajita de información te dejo el link de mi Instagram para que me mandes tu historia. Ahora vamos a escuchar nuestra tercera historia. Dice así: buenas tardes Lexi, un gusto saludarte. No había descubierto tus canales, me los recomendó YouTube y se me hicieron interesantes, por eso decidí escribirte. Mi nombre es Patricia Núñez y tengo 43 años. Espero no aburrirte con mi historia, pero para mí significa mucho. Cuando yo era pequeña, mi mamá y mi abuela tenían un salón de belleza. Recuerdo que siempre mi mamá nos traía corriendo a mi hermano y a mí para ir a abrir el negocio. Pero recuerdo que eso era todos los días, sábados y domingos también. Nunca tuve la dicha de conocer a mi papá.
Por esa razón, mi mamá trabajaba siempre. Recuerdo que a la edad de 12 años, mi mamá y mi abuela ya me ponían a trabajar con ellas. Realmente no hacía mucho, pero a esa edad se me hacía muy pesado. Siempre he sido un verdadero desastre, pero a esa edad agarré vuelo, jeje. En una ocasión, mi abuela llegó mal al negocio y ese día mi mamá me dijo que tenía que ayudarle. La verdad se me hacía demasiado enfadoso andar tras de mi abuela. Ese día hice puros desastres, pobrecita de mi abuelita. Quedó endeudada. Con decirte que llegó un señor para pintarle el cabello, pero recuerdo que yo moría de risa, porque estaba pelón, tenía solo cabello en la nuca. Yo no podía con la risa y tampoco disimular. En eso mi abuela tenía que ir al baño, traía diarrea y recuerdo que hasta andaba sudando, pobrecita. Y aún así estaba pintándole el cabello. Y la verdad la vi tan pero tan mal que ya no aguantó y se retiró de inmediato al baño. Y me dijo, ahí te encargo. Y yo la verdad ni siquiera sabía agarrar una brocha. Ya se han de imaginar el desastre que le hice. Le pinté el cuello de la camisa del cliente. Además de que también me equivoqué de tinte, ya que se me hizo igual parecido al que mi mamá estaba utilizando. Y para acabarla se me cayó el tinte al piso y estaba todo manchado con mis huellotas. Y justo ese día había un montón de gente y mi mamá no se había dado cuenta de lo ocupada que andaba. Yo no sabía qué hacer porque el cabello del señor estaba aclarando y yo disimulando, pero entre comillas, porque se veía súper chistoso. Pasó como 40 minutos y mi mamá me dijo, ya lávale. Ay no le voy poniendo un preparado de unos rayos que mi mamá tenía cerca del lavacabezas y yo creyendo que era champú. Supuestamente estaba lavándole la cabeza y recuerdo que hice un mojadero y para acabarla el cabello estaba agarrando otro color. Pero yo preocupada porque tenía todos los colores menos el que quería. Mi abuela se acercó y me dijo, ¿cómo vas? En eso vio todo el desastre que hice, que me aventó una mirada inolvidable, que la verdad me di cuenta que nunca iba a poder dedicarme a eso. En eso le habló a mi mamá y mi mamá con todos los colores en su cara y de inmediato me sacaron de la estética. Pero llegando a la casa, mi mamá me dio una paliza inolvidable y ya jamás quise saber del tema. Ahora de grande, retomamos el tema y resultó que ese señor iba a ser el nuevo jefe de mi mamá. Iban a cerrar la estética porque estaba demasiada bien endeudada y con lo que hice, mi mamá jamás la quisieron volver a ver. Qué cosas, ¿verdad? Gracias, Lexi, por escuchar mi historia. Uy, ahora sí, chicas, cuando se te da, se te da.
hablar. Espero que les haya gustado estos 3 temas. También no olviden de suscribirse, de regalarme su like, de compartir y visitar mis otros canales, que aún no quiero que se vayan porque los dejo viendo estos otros.